Bueno, estamos muy cerca del final de nuestra serie de lecciones sobre la unión con Cristo y considero que de hecho sería muy importante que nos separemos por unos minutos del apóstol Pablo, simplemente para subrayar que la unión con Cristo no es originalmente idea de Pablo. La unión con Cristo es originalmente idea de Dios. Y de hecho encontramos en un pasaje muy familiar que esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Entonces, en esta sesión vamos a pensar sobre la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 15 y especialmente los primeros 11 versículos. Porque ahí, ya que Jesús está con sus discípulos, recuerdas, en el aposento alto, la tarde de su crucifixión, Él comienza de una forma en la que nunca lo ha hecho antes, a explicarles que la certeza de sus vidas cristianas en el futuro será el hecho de que están unidos a Él. Él usa, por supuesto, una imagen para expresarles eso, la imagen de la vid y los sarmientos. Él es la vid, ellos son los sarmientos. Él debe, por lo tanto, darles todos los recursos que necesitan para vivir y dar fruto. Y ellos en respuesta, recuerda que dice, como sarmientos deben seguir sacando esos recursos de la vid. Los sarmientos necesitan permanecer en la vid, si los sarmientos han de dar verdadero fruto. Es muy interesante en realidad que en los tiempos de Jesús, aparentemente en el templo había racimos de uvas, representando en cierta forma tanto la historia del Antiguo Testamento como también el símbolo del pueblo de Dios, como la viña de Dios y la vid de Dios que Él cuidaba. Algunos de estos racimos aparentemente eran tan grandes como un hombre. Y ya que los discípulos habían estado entrando y saliendo del templo durante la semana de la Pasión, quizá estas maravillosas representaciones del pueblo de Dios, de la obra de Dios como el labrador de su pueblo, y estas gigantes imágenes del maravilloso fruto que Dios pretendía para su pueblo, permanecían en su mente. Y Jesús, en cierto modo, está haciendo que pasen de pensar sobre arquitectura y arte para ayudarlos a entender que esta es una maravillosa representación de la forma en la que su relación con el Señor Jesús en realidad funciona. Y quiero intentar solamente elegir 4 principios que Jesús enuncia aquí. El contexto de toda su enseñanza es este. Él le ha dicho a sus discípulos que va a dejarlos. Y por supuesto esto los ha alarmado. Sienten que si Jesús se aleja de ellos, si Jesús desaparece, ¿qué será de nosotros? Y ya les ha enseñado que de hecho, cuando Él se vaya, el Espíritu vendrá a ellos. El Espíritu que ha estado en su vida y ministerio estos 33 años. El Espíritu que ha sido su compañero. El Espíritu en cuyo poder Él ha hecho poderosas obras y vivido su vida. El Espíritu en quien Él se ofrecerá a sí mismo al Padre. El Espíritu que activará su resurrección. El Espíritu que Él enviará el día de Pentecostés. Él mantendrá a Jesús cerca. De hecho, en cierto sentido, incluso más cerca. Porque cuando el Espíritu venga a morar en ellos, dice Jesús, Él vendrá a morar en ustedes, como si yo estuviera morando en ustedes. Los estoy dejando para estar más cerca de ustedes. Voy de ustedes al Calvario y luego al cielo, para que puedan estar unidos a mí en un estrecho vínculo de unión, en el que ustedes y yo estamos entrelazados por el único y el mismo Espíritu Santo. Y esto, por supuesto, es algo que vimos la última vez. Pablo habla sobre eso en Colosenses capítulo 3. Los cristianos están unidos con el Señor Jesús porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. No hay cientos de Espíritus Santos o miles de Espíritus Santos, solo hay un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu que está en el ministerio de Jesús y que ha venido a morar en nosotros. Los cristianos no podrían estar más cerca de Él.
debido a esta unión. Entonces, aquí hay 4 cosas, 4 principios que Jesús enuncia sobre esta unión. Principio número 1. Nuestra unión con Cristo es la fuente de todo el fruto de nuestra vida. Ve lo que Él dice aquí. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros, versículo 4. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Más adelante, claro, Él dirá, separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es realmente una declaración muy impactante cuando piensas en ella, que Jesús está diciendo, a menos que exista esta unión entre tú y yo, tu vida nunca dará fruto. Y al decir eso, Él realmente está enfatizando que de hecho es muy importante que entendamos este aspecto del Evangelio, que estamos unidos a Cristo. Porque Él está diciendo que esa es la clave real para entender cómo vamos a dar fruto en la vida cristiana. Estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra relación. ¿Cuál es la relación entre la vid y los sarmientos? Los sarmientos están unidos a la vid. Pero es conforme el sarmiento aprovecha la importancia de esta unión, que el sarmiento da fruto. Conforme el creyente aprovecha la importancia de esta unión, los recursos que son nuestros en Cristo. Como lo vimos en la carta de Pablo a los Colosenses, la plenitud en Cristo es nuestra. Esto debería permitirnos estar firmes y creer que mientras permanezcamos en esta unión y comunión con el Señor Jesús, el fruto comenzará a crecer. Y quizá notes que en el Nuevo Testamento muchas de las ilustraciones que Jesús y los apóstoles usan sobre dar fruto en la vid cristiana son ilustraciones que nos ayudan a ver que no es algo que hacemos mecánicamente. Es algo que sucede sobrenaturalmente, pero también, en cierto modo, que es natural. Recuerdo a mi antiguo ministro de mis días como estudiante, William Steele, diciendo que lo que caracteriza al cristiano es que él aprende a hacer lo sobrenatural, naturalmente. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús no dice, enciendan la luz cada tanto. Él dice, vosotros sois la luz, así que déjenla brillar. Aquí Él dice, eres un miembro de la vid, eres un sarmiento de la vid. Entonces, no se supone que estés pensando, ¿cómo puedo dar fruto? Él te llama a pensar, ¿cómo puedo continuar viviendo en unión y comunión con el Señor Jesús? Y el fruto se dará por sí mismo. ¿No es fácil para algunos de nosotros dejarse llevar por lo bien que nos va en nuestro servicio cristiano y perder de vista qué tan cerca está nuestra comunión con el Señor Jesús? Entonces, esta es una gran lección que Jesús nos está enseñando. Primero que nada, que la fuente de todo fruto espiritual ha de ser encontrada en nuestra unión con Cristo. Segundo principio, que si disculpas el juego de palabras, corta más profundo. Y es que nuestra unión involucra la poda. Si ha de haber fruto. Nuestra unión involucra una poda si ha de haber fruto. Ve el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y cada rama que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ahora, cuando se trata de cosas prácticas, estoy casi totalmente incapacitado. Puedo cortar el césped. Eso es todo. Entonces no sé nada excepto lo que he leído y de hecho lo que he visto sobre la viticultura y cómo crecer grandes uvas. Pero entiendo que cuando un viñador, un viticultor, está cuidando sus vides, él las poda por 2 razones. Él quiere cortar lo que no va a dar fruto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo poda
pero también lo poda para que la vid pueda dar más fruto y más grande y mejor fruto. Entonces, lo que para mí podría ser una actividad muy violenta en la parte del viñador, tiene realmente la intención de ser una actividad muy fructífera para la vid. Recuerdo haber sido llevado por Bob Dendolk, que algunos de ustedes deben conocer. Él fue miembro del consejo directivo de Ligonier, un destacado hombre cristiano, y recuerdo que él me llevó a sus viñedos en California. Parecían haber kilómetros y kilómetros de vides en sus viñedos, y conforme caminaba entre las vides, maravillándome de la forma en la que eran alimentadas y nutridas en la tierra y por irrigación, vi ramas por todos lados, miles, millones y millones y millones de ramas, e instintivamente pensé, ¿qué vándalo ha estado aquí, maltratando el viñedo de mi amigo? Hasta que por supuesto caí en cuenta. Es por esto que los viñedos eran tan fructíferos. Incidentalmente, si los viñedos pudieran hablar, creo que estarían diciendo, eso duele. Y si las vides pudieran hablarles a los que están cuidándolas, creo que aquellos que están cuidándolas les dirían, espera hasta que veas las uvas. Espera hasta que veas las uvas. Y es así como obra el Padre, ¿no es cierto? Encuentras eso en muchos lugares, lo encuentras ilustrado en muchas vidas, en las páginas de las Escrituras y en las páginas de la historia de la Iglesia. El cristiano que nunca es podado es el cristiano que nunca crecerá. Es así como Él obra. Y por supuesto, instintivamente decimos, pero Padre, eso duele. Y necesitamos entender que, a menos que haga esas cosas, a menos que Él nos pula como un escultor, a menos que Él corte como un cirujano, nunca seremos saludables, nunca estaremos completos, nunca daremos fruto. Recuerdo haberme encontrado con estas palabras de Amy Carmichael en una ocasión, hablando sobre este mismo tema. Ella escribe, qué imprudente desperdicio parece ser el ver en el suelo las brillantes hojas verdes y el tallo desnudo sangrando en cientos de lugares por el cuchillo afilado. Pero con un experimentado labrador, no hay ningún golpe aleatorio. Nada se corta que no habría sido una pérdida al mantenerlo o una ganancia al perderlo. Ahora, no estamos diciendo que entendemos esto mejor que cuando José estaba en prisión después del incidente con la esposa de Potifar. Él entendió perfectamente cómo Dios estaba obrando todo para su bien. Jesús no está diciendo que entenderás esto. Él ha dicho antes a Simón Pedro en el capítulo 13, cuando Pedro dice, no entiendo lo que estáis tratando de hacer, lavando mis pies. Él dijo, no lo entiendes ahora, Pedro, pero al final lo entenderás. Y lo mismo es cierto sobre el ministerio de podar, en el que podemos sentir el dolor de la vida. Y aún así el Señor está usándolo para hacernos fructíferos. Y vemos todo esto en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, principio número 1, que nuestra unión con Cristo es la fuente de nuestro fruto. Principio número 2, que esa unión involucra podar para que llevemos más fruto. Y luego, principio número 3, que encontrarás especialmente en el versículo 7, es este, que esta unión es nutrida y sustentada por la palabra de Dios. Esta unión es nutrida y sustentada. Sus nutrientes se encuentran en la palabra de Dios. Mira lo que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora, casi podrías pensar que el apóstol Juan le había dicho al apóstol Pablo que iba a escribir esto, que casi le había escrito a Pablo antes de que le escribiera a los colosenses diciendo, por cierto,
aquí hay una de las cosas que Jesús dijo, porque recuerda cómo Pablo termina ese pasaje que estábamos considerando antes cuando dice, reuniendo todo lo que ha estado enseñando sobre nuestra unión con Cristo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes mientras cantan salmos e himnos y cantos espirituales y hacen melodía en su corazón y se enseñan unos a otros. El camino para crecer fuerte en nuestra unión con Jesucristo es ser alimentado por su palabra. Ahora, eso es exactamente por lo que Jesús ora más tarde en el capítulo 17, versículo 17. Escúchalo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Quiero que notes algo. Creo que vivimos en un mundo hoy entre cristianos donde queremos que la Biblia nos diga qué hacer y lo haremos. Tenemos ese tipo de sociedad, especialmente esta sociedad en los Estados Unidos. Ustedes son conocidos como los que pueden hacerlo. En otros lugares, la gente es conocida como los que nunca lo han hecho, pero aquí es los que pueden hacerlo. Y así podemos entrar en una mentalidad en la que llevamos eso a nuestra vida cristiana y simplemente queremos ser prácticos y pragmáticos. Solo dinos qué necesitamos hacer y somos perfectamente capaces de hacerlo. Pero notarás cómo el Nuevo Testamento nos enseña a responder a la palabra de Dios. Lo que el Nuevo Testamento nos enseña fundamentalmente es que la palabra de Dios hace la obra por sí misma. La palabra de Dios hace la obra por sí misma. Por eso es importante que estemos sentados bajo un ministerio vivo, ¿no es así? No para que nos diga qué hacer, sino para que podamos ser llevados al lugar en el que el alfarero celestial hace su obra, donde Él de hecho está obrando en nosotros bajo el ministerio de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta de eso porque bajo el ministerio de la palabra de Dios podemos notar que descubrimos cosas sobre nosotros mismos que habíamos olvidado y que la palabra de Dios profundiza tanto en nuestra vida que exhibe nuestras fallas ocultas. O llega cuando nadie más sabe lo que nos lastima o qué tan solos nos sentimos. Y la palabra de Dios llega. Y porque Cristo mismo está hablando por medio de su palabra, nos damos cuenta que no estamos solos. Y una de las cosas más maravillosas sobre permanecer bajo el ministerio vivo de la palabra de Dios es que la palabra de Dios hace su propia obra. Y nuestra tarea entonces es dejar que la palabra de Cristo more en nosotros abundantemente. Que conforme permanecemos en Cristo, permitimos que la palabra de Cristo haga morada en nuestra vida. Porque Él tiene el poder de cambiarnos. Porque es la palabra de Cristo. ¿Sabes? Si alguna vez has predicado, tal vez hayas tenido la experiencia que a menudo he tenido, hablando sobre algo, y conforme miras a la congregación piensas, esto es lo último que ella necesita escuchar. Aquí hay alguien con el corazón roto porque perdió a su esposo, o alguien que enfrenta una gran crisis, y piensas que nada de esto es, si solo hubiera sabido que estarían ahí, habría tratado de suavizar el mensaje para que no fuera tan doloroso para ellos. Y luego los saludas en la puerta de la iglesia y ellos dicen, ese era el mensaje que necesitaba, y piensas, ¿cómo es posible que haya sido el mensaje para ti? Aquí está la respuesta. Porque cuando la palabra de Cristo es predicada, Cristo mismo está predicándola. Y lo que experimentamos es a Él. Y Él es capaz de salvar hasta el último de aquellos que invocan el nombre del Señor. Y cuando lo conocemos, entonces llega toda la plenitud en Él. De modo que cuando se le da a su palabra la oportunidad de habitar en nosotros y nosotros habitamos en Él, entonces, claro, nuestra unión con Él es profundamente nutrida. No importa cuál sea el
pasaje, cuál sea el mensaje, porque nos damos cuenta que la palabra está obrando. La palabra está obrando. Tú sabes, ese mismo ministro, William Steele, que mencioné antes, recuerdo, un día el pizarrón de avisos afuera de la iglesia tenía este gran aviso, y en él las palabras eran estas: taller, adentro; exhibición, arriba. Es increíble, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando estamos bajo el ministerio de la palabra y cuando estamos en el ministerio de la palabra. Cuando estamos leyendo las Escrituras y permitiendo que sean derramadas en nosotros, estamos en el taller. Y la exhibición, sin duda, estará arriba. Y luego hay un cuarto principio. El primer principio, sí, que esta unión es la fuente de todo nuestro fruto. Segundo, esta unión involucra una poda del Padre. Tercero, esta unión es alimentada y nutrida por la palabra. Y cuarto, el más obvio fruto de esta unión es nuestro amor. Ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Ahora, este no es el tipo de amor de John Lennon. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor, amor, amor. Amor es todo lo que necesitas. Este es un amor como el de Cristo. En esto, dice Jesús, es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y ese fruto significa que la gente verá que somos los discípulos de Cristo, porque nos amamos los unos a los otros de la forma en la que Dios nos ha amado. Sabes, algunas veces pensamos que vivimos en tiempos realmente difíciles para la iglesia. Pero no encuentras esto en ningún lado fuera de la iglesia. Creo que lo que será realidad cada vez más para la gente que está en contacto con iglesias vivas, no iglesias muertas, sino iglesias vivas, que ellos pensarán, ¿de dónde vino esto? Y eso despertará la pregunta, ¿de qué parte del cielo vino esto? ¿Recuerdas cómo Colosenses 3 termina de esa forma? Y aquí este pasaje se enfoca en lo mismo. La palabra de Cristo habita en nosotros. Y cuando la palabra de Cristo habita en nosotros, el Padre es glorificado. Damos mucho fruto. Como el Padre ha amado a Jesús, Jesús nos ha amado y permanecemos en su amor. Y conforme permanecemos en su amor, ese amor se muestra los unos a los otros. ¿Cuál es el mayor fruto? Bueno, a riesgo de aburrirte, es ser como Jesús, ¿no es cierto? Eso no es aburrido. Es ser como Cristo. Es lo que la unión con Cristo crea en nosotros, una semejanza a Cristo al que estamos unidos. Y queremos decir, gracias sean dadas a Dios por su maravilloso regalo.